Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para terminar con la lección del libro de Esther. Estamos estudiando el libro de Esther, tomando algunas situaciones que suceden en el libro de Esther. Y la semana pasada ya vimos una parte, ahora vamos a estar viendo la segunda parte y final. Con eso no se termina lo que hay, siempre hay que decirlo, no se termina lo que hay para ver y estudiar y aprender del libro de Esther. Hay mucho más que podríamos sacar. Hoy vamos a concluir, como dijimos, con la segunda parte para ir cerrando la idea. Ya vimos la primera parte donde establecimos cómo Dios se mueve en este libro y por qué razones. Vimos también las conexiones que tiene hacia antes, digamos, con las promesas hechas a Abraham, con las bendiciones también que están ofrecidas para Abraham, y luego son aquí a su descendencia el Señor sigue respaldando en cautiverio. Entonces nosotros vamos a estar viendo ahora la segunda parte y vamos a conocer dos o tres aspectos, como por ejemplo planes del hombre, planes de Dios. Vemos que los hombres tienen planes, pero que no prosperan contra los planes de Dios, porque si Dios tiene planes, esos sí prosperan y echan por tierra los planes del hombre. Eso vamos a estar viendo. Y también consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver las consecuencias. Hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias futuras en el tiempo respecto de lo que nosotros desobedecemos conforme a lo que Dios manda. Y por último vamos a concluir con el resultado de la fe. Es muy probable que no terminemos de ver todos, son 10 capítulos, así que vamos a ver algunos nada más hasta donde nos dé, pero vamos a cerrar la idea de la bendición de Dios que hay en nosotros, para nosotros, y en nosotros, bien dije, porque hay una bendición de Dios para nosotros y en nosotros por medio de su palabra. Porque si nos mantenemos en fe, vamos a estar heredando las promesas de la fe para nuestra vida. Y así como vemos en este libro, que este pueblo pasa por circunstancias, tanto Mardoqueo, tanto Esther y el pueblo todo judío pasan por circunstancias difíciles y amenazas. Sin embargo, Dios los libra, Dios los guarda, Dios los bendice, aún en cautiverio. No importa en dónde nos hallemos, no importa dónde estemos, pero la palabra de Dios no está cautiva, ni el poder de Dios no está cautivo. El poder de Dios sigue manifestándose, sigue siendo poderoso, sigue siendo eficiente para nosotros, siempre. Dios siempre está resultando en bendición a su pueblo en todo tiempo. Por eso es muy importante mantenernos en fe y no desmayar, porque Dios no olvida. Amén. Así que sus promesas son verdaderas y Él es fiel para cumplir. Vamos a tomar otro texto. La semana pasada tomamos el texto: y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí pudimos ver en la semana pasada que Mardoqueo, tanto como Esther, estuvieron heredando bendiciones que vienen de antes, promesas que Dios hizo antes. Entonces, porque hay un propósito de Dios. Dios tiene un propósito con los suyos, con su pueblo, en este caso con los judíos, con el pueblo que invoca su nombre. En este caso nosotros, los herederos de la fe, en el nombre de Jesucristo, también nos hacemos herederos de estas promesas.
Y vamos a ir viendo entonces, hoy vamos a tomar el texto Gálatas 6, 7 en adelante, dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que tengamos un buen tiempo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por su grande amor. Venimos ante su presencia para pedirle, Señor, que su gracia, su virtud, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en cada lugar donde se encuentre un hermano, una hermana conectada por esta grabación. Que la palabra, Señor, le bendiga, que su presencia, que su propósito se cumpla en ellos y en mí. Su gracia, su virtud descienda sobre nosotros, nos fortalezca, nos instruya y nos guíe. Padre, pedimos su bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar tomando esta palabra porque hay una promesa hecha a Abraham que dice: a los que te bendijere, bendeciré, y a los que te maldijere, maldeciré. Entonces el Señor hace un compromiso con Abraham de bendecirle a él y su descendencia y de protegerle en contra de los que se levanten contra él. Entonces nosotros nos hacemos herederos también de esas promesas. Y vemos aquí qué sucede. Vamos a estarlo viendo aquí en el relato. Dice entonces, introduciéndonos ya en la lección de hoy, en la mirada de este libro de Esther segunda parte, mirando el libro de Esther segunda parte, vamos a estar viendo que ya ahora Esther es elegida por el rey Asuero. Ya aquí empezamos a ver la mano de Dios, cómo Esther llega a ser reina. Entonces en el capítulo 2 versos 16 dice: y dijo Menucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey estoy leyendo mal el capítulo 2, 16, estaba leyendo el capítulo 1. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces ya en la lección pasada vimos que la reina Vasti había sido desechada por el rey porque él la mandó a buscar y ella no quiso venir. Bueno, ya vimos todo por qué pasó eso. Hubo ahí un problema de egos personales. La reina era hermosa, el rey la tiene que haber amado, pero él, siendo rey, se vio menospreciado y se vio ofendido porque la reina no obedeció, y fue aconsejado que la desechara y que se buscara otra reina, que se buscara otra niña o otra mujer como reina. Y reunieron a todas las doncellas posibles para que el rey las viera y de ahí escogiera una. Y encontró que Esther era una mujer hermosa y le agradó al rey más que a todas y la hizo reina. Entonces aquí ya vemos cómo Dios va poniendo gracia. Dios pone gracia en sus hijos, pone gracia en usted, pone gracia en mí y en todo su pueblo, para que sea prosperado su plan. La primera lección era: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que según su propósito son llamados. Dios tiene propósitos y Él dirige las circunstancias y situaciones, las maneja para todo esto. Vemos que tiene dominio, también vimos que tiene dominio sobre los imperios, sobre los reinados, sobre los hombres, de donde sean, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenecen. Entonces no tiene problema para entrar con su autoridad, con su dominio. Bueno, y aquí vemos que ya establece a Esther como reina, y ya vamos a comprender ahora a Mardoqueo por qué tiene este problema con Amán. Vamos a entrar en esa situación. Ahora tenemos que Mardoqueo, en el capítulo en el capítulo 2, en el verso 5, dice: había en Susa residencial real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este Cis, que es su bisabuelo, fue el que fue cautivo cuando Nabucodonosor fue y tomó a los judíos de Jerusalén y se los llevó. Entonces, esto nos da a entender que Mardoqueo es caldeo, porque nació en esto, más que caldeo, es de nacionalidad medo-persa, es de ahí de Susa, del lugar donde está él sirviendo al rey. Por eso también lo hallamos sirviendo en la casa real. Él ya está inserto en el sistema económico, social de los medos persas, y trabaja ahí y tiene alguna función que cumple. No lo especifica bien la escritura, pero da a entender que él trabaja en un trabajo asignado por el reino, a las puertas de la casa real. O sea, podríamos entender en el palacio, encargado de la seguridad, podría ser, porque está a las puertas, está en alguna misión específica. Y aquí vemos entonces que este varón Mardoqueo nace en cautiverio, tiene una función en palacio, y su compromiso con el trabajo asignado es importante. Él no está ahí como cumpliendo el trabajo como por obligación, está haciendo su trabajo cumpliendo una función seriamente. Y en el capítulo 2, verso 19, nos hace ver esto, que él está muy interesado en hacer bien su trabajo. Entonces ya tenemos que Esther es reina, y ahora pasamos que Mardoqueo está cumpliendo una función ahí a las puertas del reino, dice, de la casa real, perdón. Cuando las vírgenes eran reunidas, verso 19 del capítulo 2, la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, ¿ve? Y según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esto es que Esther nunca dijo que era judía, porque Mardoqueo le dijo: no, mejor que te guardes ese secreto o esa situación, no la des a conocer. Y entonces, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, que de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, estaban tramando matarle. Y entonces, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados de una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, aquí vemos que Mardoqueo hace su trabajo, cumple su función, oyó que había una trama contra el rey y lo denunció a través de
Esther, y Esther se lo hace saber al rey, y el rey mandó a investigar, descubrieron que era cierto, y entonces se escribió este hecho en las crónicas de los libros del rey. Y ahí queda ya este asunto demostrado que Mardoqueo está cumpliendo su función de buen gusto. No está mirando de que, entonces, de que está como obligado ahí. Entonces, porque él ya está inserto en la sociedad de Medo-Persia, de Medo y Persia, está inserto ya en la sociedad, está cumpliendo su función, su trabajo, y vamos a estar viendo que se encuentra un enemigo ahí. Este es en el capítulo 3, dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. Aquí aparece Amán. Vamos a prestar atención a este hombre. Hijo de Amedata Agageo. Agageo. Él es descendiente de Agag. Por eso es Agageo. Agag. ¿Quién es Agag? Para ir a esta, tenemos que ir a... Vamos a entrar un poquito retrocediendo en la historia. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 17, y en el verso 14 y 16 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. No es cualquier cosa, le dijo el Señor: escríbelo en un libro para memoria, para que no se olvide. Le dice entonces: di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Declaró la guerra el Señor a Amalek. Este es un pueblo que se opuso a que pasara Israel cuando el Señor los libró de Egipto, y los trae Moisés por el desierto y llegan hasta la tierra de Amalek, y Amalek se les opuso, no los dejó pasar. Entonces Dios se enojó contra ellos y le dice a Moisés que escriban esto para que no se olvide: por cuanto Amalek se levantó contra mí, yo haré guerra contra Amalek de generación en generación. No va a olvidar ninguna generación sin hacerle guerra. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces, ya, y este Amalek vuelve a aparecer ahora cuando tenemos en 1 Samuel, tenemos a un rey. Este rey se llama Saúl. Entonces, porque el pueblo pidió rey y Dios hizo a Saúl rey. Fue el primer rey de Israel. Entonces, en el capítulo 15 de 1 Samuel, el primer libro de Samuel, perdón, no es primera, es primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 9. 15, 9. Entonces, dice en el verso 4 del capítulo 15, dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Ahí aparece Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros, y todo lo bueno
y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces, bueno, aquí dice, antes en el verso 2 del capítulo 15, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek. Esta es la orden que Dios le da a Saúl, al rey. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era que matara a todo, que destruyera. Pero él, ¿qué hace? Dice, y tomó vivo a Agag, al rey de Amalek. A todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero lo otro, el ganado hermoso y al rey Agag lo perdonaron. Y los animales los sacrificaron, hicieron ahí, ellos consideró el rey que era mejor sacrificarlo a Dios que eliminarlo, como había dicho Dios. Entonces, esta es una desobediencia que le trae consecuencias a Saúl. Por esa desobediencia Dios desechó a Saúl, perdió el reino Saúl, por causa de desobedecer y no cumplir la orden, porque Dios dijo mata, y él no mató, perdonó a Agag. Y no solo eso, no le trajo consecuencias a él, sino que además le trae consecuencias futuras a la descendencia de su pueblo Israel. Y aquí lo tenemos en Amán, que es descendiente de Agag. Si hubiese obedecido Saúl, Agag habría sido muerto y Amán no habría existido, porque no tendría descendencia, pero como lo perdonaron, dejó descendencia. Muchos años después encontramos a este Amán siendo siervo del rey Artajerjes en Susa, capital del reino, donde vive también Mardoqueo, donde también Mardoqueo sirve al rey. Y entonces encontramos aquí al enemigo desde, digamos, enemigo en la naturaleza, porque es amalecita, descendiente de Amalek, y Amalek se opuso a Israel cuando venía siendo libre. Es como la enemistad de Satanás, el enemigo, contra nosotros. Salimos de la esclavitud del mundo, de la servidumbre del mundo. El Señor nos hace libres y se nos opone a esa libertad, ¿no? Tenemos oposición a poder servir a Dios con libertad, con integridad, con capacidad, con gozo. Siempre hay estorbos, dificultades, por eso nosotros debemos tener una búsqueda del rostro del Señor para mantenernos siempre en el camino de la fe y poder recibir de estas promesas que Dios tiene. Aquí vamos a estar viendo que en esta oposición de Amán, veamos, dice en el capítulo 3, dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Como este es un imperio grande, sometió muchos reinos. Entonces entre ellos sometió a Amalek, también su reino. Y a sus príncipes los reyes los perdonaban y los ponían al servicio de ellos. Estaban las sillas del rey y más abajo estaban las sillas o los tronos de los reyes que estaban en cautiverio. Y ahí estaba este Amán. Y el Señor, el rey, digamos, le agradó a este Amán por alguna razón y lo hizo superior a los otros príncipes.
a los otros reyes y le puso su trono más alto, su silla, dice, su trono más alto que los de los demás. Eso le daba un lugar más alto que los demás. Y para esto dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Entonces el rey mandó también que se debía honrar y venerar. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y ahí él declara que es judío. Como judío, él no iba a honrar a Amán. Entonces aquí encontramos que aunque Mardoqueo nace en este cautiverio y tiene nacionalidad de reino y trabaja en el reino y está inserto en la sociedad medo-persa, trabajando y haciendo bien su trabajo. Recuerde que libró de la muerte al rey. Aquí muestra también su integridad judía. Su integridad judía, él no la olvida. Él tiene su raíz, tiene su Dios, tiene sus costumbres y las conserva. Y entonces él le declara, bueno, yo soy judío, no me voy a inclinar a esto. Y entonces, ¿por qué aquí dice? Y en el verso 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán. ¿Quiénes? Sus compañeros. Todos los días le decían, ¿por qué traspasas la orden del rey? ¿Por qué no te inclinas? Y él, entonces dice que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo mantendría firme su dicho. Porque ¿qué es lo que había dicho? Porque él ya les había declarado que era judío. Entonces le dijo, como judío no me voy a honrar, no voy a venerar a este hombre. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco el poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces aquí Amán se dispuso a eliminar a todo el pueblo, ¿no? Ya no le bastaba solo a Mardoqueo, quería destruirlos a todos. Entonces aquí están los planes de Mardoqueo, perdón, de Amán, la posición de Mardoqueo. Mardoqueo tiene una posición de judío descendiente de la tribu de Benjamín, y como la historia cuenta que Amalek se opuso cuando venían en libertad, toda esta historia tiene que Mardoqueo haberla manejado, a Amán también, y ahora los tenemos puestos en contra aquí, pero con una situación. Amán está en una posición más alta que Mardoqueo. Mardoqueo es siervo, y aunque el rey, aunque Amán también es siervo, pero es un siervo príncipe puesto en una posición más alta. Entonces tiene un nivel de autoridad mayor que Mardoqueo. Por esto también, por orden del rey, tenía que inclinarse a él, y no, él no lo hizo. Esta decisión le trajo consecuencias a Mardoqueo, que se le declaró un enemigo a muerte. Amán quería matarle a él y a todo el pueblo. Entonces aquí ahora encontramos en esta declaración, Amán se dispone a destruir al pueblo, y va donde el rey y le declara su plan y le dice, hay un pueblo el cual es distinto a todos los pueblos, hace la diferencia, que tiene costumbres distintas a todos los pueblos, porque es el pueblo de Dios. Es distinto, tiene tradiciones distintas, tiene leyes distintas, y Amán lo hace ver. Y que al rey en nada le trae ganancia que vivan, y le ofrece dinero por el pueblo, y él le dice que tiene planes de eliminarlo. Entonces el rey, como le caía en gracia a Amán, le aceptó la propuesta y le dice, pero el dinero sea para ti, el dinero que ofreces no me interesa, sea para ti y haz como quieras con este pueblo. Y entonces Amán decretó un día para la destrucción del pueblo, y para esto echó suerte, y ahí sale el Pur, la fiesta de Pur,
Pur es suerte. Él echó suerte para ver cuál sería el día más apropiado para eliminar al pueblo, porque no era solo ahí, el pueblo judío, sino en eran 127 provincias que dominaba el reino medo-persa. Y en esas 127 provincias, en la gran mayoría había judíos, dispersos por distintas partes, porque era lo que hacían los reyes, dispersaban a los pueblos para quitarles la fuerza, la potencia, que un pueblo unido se reúne y se puede revolucionar contra su opresor, pero así esparcido se mantienen a raya. Entonces, para esto, Amán declaró y mandó carta a todas las provincias para que en cierto día había que arremeter contra los judíos y quedarse con las posesiones de los eliminados. Y eso alimentaba el deseo de querer matar a un judío, porque si yo mataba a un judío que tenía algo, me iba a quedar yo con las pertenencias de él. Y esto fue el decreto que se firmó. Pero cuando Amán hizo esto, vemos que en el verso 7 es donde Amán hace la consulta. Dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y ese fue el mes que decidió entonces para eliminar a los judíos. Pero en el Éxodo, volvemos otra vez atrás, Éxodo 17, que ya lo leímos, en el capítulo 17, verso 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto de memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto no lo consideró Amán, que ahora, aunque él echó suerte contra el pueblo de Dios, ahora Dios estaba puesto en batalla contra él, estaba en guerra. Y entonces nos hallamos que luego de esto, en el capítulo 6, ya está todo decretado, está todo en marcha de esta maquinación de Amán. Y en el capítulo 6 sucede algo. Aquí se ve la mano de Dios. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y en el patio estaba Amán. Y le dicen: tráigalo. Y le hacen a Amán venir, porque él andaba maquinando eliminar a Mardoqueo. Entonces quería pedir la autoridad o la autorización para poder hacerlo. Y en eso andaba. Y aquí la mano de Dios trae a Amán, que estaba en guerra con Amán, pero Amán no lo sabe. Amán está en guerra con Dios. Y aquí vemos que el rey le pregunta a Amán, le dice: ¿qué se hará con el hombre a quien el rey quiera honrar? ¿Y qué pensó Amán? Pensó que era él mismo. ¿A quién más puede querer honrar el rey? Y entonces le dice: pues a ese hombre hay que vestirlo con un vestido real del rey y ponerle pasarle la cabalgadura del rey para que monte su caballo real, y uno de sus grandes lo lleve por las plazas y pregone en la ciudad: así
hará el rey al hombre a quien él quiera honrar. Y entonces el rey le pareció bien la propuesta, le dice, bien, has dicho, haz como has dicho, ve por Mardoqueo y haz todo lo que has dicho con él. Y entonces mientras él estaba planeando eliminar a Mardoqueo, Dios estaba poniendo que él lo honrara, tuvo que él mismo pasearlo por toda la ciudad y las plazas, anunciando que así hará el rey con el hombre a quien él quiera honrar. Tuvo que pregonar. Bueno, Dios hace estas cosas y Mardoqueo vive esta experiencia porque hay una promesa hecha de Dios a Abraham: a los que te bendijeren, los bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré. También había hecho promesa de raer del todo las generaciones de Amalek. Y este Amán, descendencia de Agag, amalecita, estaba sentenciado y no iba a prosperar su plan delante de Dios. Pero este cautivo, nacido en cautiverio, Mardoqueo, junto a su prima, Dios muestra su poder, su soberanía y los pone en lugar de privilegio. Pone a Esther como reina. ¿Para qué? Para librar los planes del enemigo. Vea, Mardoqueo, cuando sabe la noticia de lo que Amán está planeando, entonces Mardoqueo clama. Dice en el capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que había dicho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Entonces se vistió de luto y clamó. ¿A quién clamó Mardoqueo? A Dios. ¿A quién más? Entonces él está clamando y se entera la reina y él manda a hablar a la reina Esther y le hace saber que interceda. Le dice en el verso 15, en el capítulo 4, verso 7, dice, y Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y dio la noticia, la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y entonces Esther le dice, pero si el rey no me ha llamado en estos últimos 30 días, y todos saben que el que va delante del rey sin que lo llamen, no le espera otra cosa más que la muerte. Y entonces aquí el Mardoqueo le establece, le dice, establece que aquí está la mano de Dios moviéndose. ¿Por qué? Por sus dichos. Dice, entonces dijo Mardoqueo en el verso 13, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Tenía certeza que Dios no los dejaría. Entonces le advierte a Esther, le dice, no pienses que tú vas a escapar, porque si tú no haces algo, de algún lugar vendrá la ayuda para los judíos, porque Dios está comprometido con este pueblo. Entonces dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y quién sabe si Dios fue el que te trajo a este lugar, al reino? Eso es lo que deja ver esta expresión de Mardoqueo que le hace ver a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es para que hagas algo ahora. Y entonces
responde Esther y dice: ve y reúne a todos los judíos que haya en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue, tal y como le dijo Esther, y ayunaron por ella. Bueno, y ella se empalentonó, dijo: bueno, ya, voy, no importa, si es de morir, que muera. Y fue entonces y se presentó. Ahí ellos se movieron por la fe, que ellos siempre preservaron, nunca abandonaron. Por eso Dios estaba trabajando con ellos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces nosotros debemos movernos amando a Dios, porque todas las cosas, lo que suceda, confiando en Él es nuestro ayudador. Como vemos aquí, que Dios se está moviendo y está ayudando y socorriendo al pueblo en esta hora que está metido en un problema, pero Dios, que tiene el escenario delante de Él y tiene dominio delante de Él de todas las cosas, está moviendo su propósito, su voluntad. Y sucede que Amán, entonces el rey recibe a Esther y dice que cuando vio a Esther, el rey la vio hermosa y le extendió su báculo. Y entonces la recibió y le dice: ¿qué quieres? Porque si tu petición es la mitad de mi reino, te será dado. Pide lo que quieras. Y entonces ella ahí le declara, le dice que prepara una cena y quiere que el rey asista junto con Amán para poder declararle el plan de Amán. Y entonces Amán, con todo esto, su enojo contra los judíos, ahora quería matar ya a Mardoqueo y manda a hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo, perdón. Y entonces asiste a la cena. Fueron 2 cenas, una primera y luego en la segunda cena la reina le declara al rey que es su petición y le pide su vida. Dice: clamo por mi vida y la de mi pueblo, que ha sido vendida para matanza. Entonces, y el rey dice: ¿quién ha osado hacer tal maldad o tal agresión contra la reina, sobre todo? Entonces le dice: este malvado Amán. Y ahí fue sentenciado Amán a muerte y fue colgado en la horca que él preparó para Mardoqueo. Y Amán heredó el anillo que tenía de autoridad Amán. Mardoqueo quedó como segundo después del rey y tuvo dominio y poder y autoridad para deshacer lo que había planeado Amán, porque Amán, en la ley medo-persa, se escribían leyes y no se podían deshacer. Entonces, como estaba decretada la destrucción del pueblo, ellos tuvieron que hacer una ley para permitirle al pueblo reunirse y defenderse de sus enemigos. Y entonces el pueblo, llegando a las noticias de esta orden, se reunieron los judíos y pelearon el día de la batalla y ganaron, vencieron, se defendieron y Dios los libró del exterminio. Entonces, eso fue lo que comenzó el principio de la fiesta que se celebra hasta hoy de los judíos, la fiesta de Pur, la fiesta de la suerte, el día que se echó suerte en la vida de los judíos, pero Dios los libró de la muerte. Comienza ese día. El libro de Esther está en realidad relatando y explicando de dónde viene la raíz de la fiesta que hoy celebran los judíos. Hasta el día de hoy creo que es el 16, 17 de marzo, por ahí, no recuerdo bien, no fijé el detalle, pero es en esos días que se celebra la fiesta de Pur entre los judíos. Dios hizo promesas a Abraham, el padre de la fe. Abraham es nuestro padre de la fe y somos herederos de él por la fe, pues nosotros somos el pueblo de la fe en Jesucristo.
Pero como Él es el Padre de la fe, entonces tenemos herencia en Él, de las promesas que Dios le hizo. Porque Abraham le dijo, deja. Nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que dejar. Deja tu tierra, tu parentela, le dijo, tus posesiones. Y ve a la tierra que yo te mostraré, la promesa. Y te bendeciré y te engrandeceré. Y serás una gran nación. Y cuando se levanten contra ti, tus enemigos, dice, a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Aquí lo vemos también, ahí la mano de Dios, como se levantó contra Amán, porque Amán se levantó contra un siervo suyo, contra su siervo y contra su pueblo. Y Dios los libró, porque la promesa de Dios no la olvida. Y dijo el Señor a los discípulos, me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y estaré en vosotros. Está en nosotros el Señor. La fe, la confianza de que las promesas el Señor no olvida. Y aunque las dificultades de la vida nos traen problemas, a veces la desobediencia, recuerde que Saúl desobedeció y trajo consecuencias a su vida y después también al futuro. Así que todo esto es a considerar para aprender cómo servir a Dios y cómo mantenernos fieles al servicio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor dijo que vendrá a nosotros y nos tomará a Él mismo, dice, tomaré a mí mismo y os llevaré para que en donde yo estoy, vosotros también estáis. Es promesa de Dios, Dios nos va a librar, hay tiempos difíciles en la vida, hay momentos tristes, hay momentos muy alegres, hay mucha bendición de parte de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, de su palabra, de su conocimiento, de ver cómo Dios se mueve, aunque parece que a veces no podemos tener la plena libertad de servirle. Vemos a Mardoqueo, está en un pueblo donde nació en cautiverio, sin embargo ahí Dios estaba con él. Estuvo con Esther, estuvo con todo el pueblo. Dios los bendijo porque la promesa de Dios es que Él los va a bendecir y proteger. Y hay que saber guardar el tiempo de Dios para que se manifieste su voluntad en nuestras vidas. Y para terminar, vamos a leer Primera Crónicas en el capítulo 29 de Crónicas, primer libro de Crónicas. Hay un canto ahí que nosotros en la asamblea cantábamos mucho, que hoy en este tiempo ya no cantamos, que se nos ha olvidado, pero que es una hermosa expresión de la confianza en Dios. Y dice en el verso 10 del capítulo 29. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aleluya, gloria a Dios. Mirando el libro de Esther, segunda parte, lo dejamos hasta aquí. Hay mucho más que ver, podríamos ver muchas otras cosas, pero lo importante y maravilloso es ver la mano de Dios, siempre operando en favor de su pueblo, de los que en Él confían. A veces parece que estamos derrotados, pero la mano poderosa de Dios nos levanta de ahí, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia
y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia, por el Espíritu Santo, por las misericordias, por las sanidades, por la revelación, por la manifestación. Y que a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Nos vemos la próxima semana con alguna otra lección que nos nutra de fuerza, de fe y de sanidad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. No se olviden, Maranata, Cristo viene.